Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Zona X, Puerta a lo Desconocido. Los saluda Dante Ríos Tambini, directamente de esta ciudad imperial del Cusco en el Perú. Nosotros por tradición, como sudamericanos mayormente y los centroamericanos, hay personas muy religiosas por tradición y por influencia de la corona española durante el Imperio Incaico hasta estas actualidades. Y se siguen realizando una serie de festejos en cuanto a la religiosidad se refiere. Normalmente las religiones se basan en el hecho bíblico, o al menos las religiones cristianas, ¿no? De esta parte del planeta en Occidente. Y el hecho bíblico muestra unas realidades de acuerdo al Antiguo y al Nuevo Testamento. Pero el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre los libros apócrifos. Ustedes dirán, ¿qué cosas son los libros apócrifos, no? Vamos a tratar ahora sobre estos libros apócrifos y los grandes secretos que guardan. Los libros apócrifos vienen a ser, en la palabra griega, que significa escondido u oculto. Y son llamados así a estos libros evangélicos que nunca fueron incluidos en el Taná judío, hebreo, arameo y en ninguna de las Biblias distintas usadas por distintos cristianos. Los libros apócrifos no fueron aceptados debido a que supuestamente no habrían sido inspirados por el Espíritu santificado de Dios. Entre ellos de estos libros tenemos, por ejemplo, al libro de Adán y Eva y ese tremendo libro épico de Enoc, este gran patriarca bíblico también, ¿no? Los libros apócrifos presentan relatos morales y escenas de la vida de personajes bíblicos siendo polémicas y hasta muchas veces fantásticas que escapan a la realidad. Bueno, esto es lo que más o menos significa los libros apócrifos, de qué se trata, de qué están compuestos, a dónde están direccionados y cuál ha sido la razón por la cual fueron eliminados del hecho bíblico, porque deberían haber estado incluidos dentro del hecho bíblico, pero como no eran pues libros inspirados por el Espíritu santificado divino, fueron eliminados totalmente. La razón es esa, pero hay una situación fundamental en el trasfondo de estos libros donde hablan de cosas tremendamente interesantes. Inclusive hay un libro apócrifo de María Magdalena y de Judas Iscariote. Entonces, hay cosas que no conocemos y no sabemos, y el día de hoy vamos a mostrarle una pequeña reseña de estos libros para que ustedes tengan una idea un poquito mayor de lo que estamos hablando y que si alguno de ustedes desea investigar más a fondo, yo los invito a que busquen. Hay mucha información sobre los libros apócrifos, obviamente en esa maravilla que se llama la Internet, y donde ustedes pueden sacar situaciones de respuestas totalmente contundentes a respuestas interrogantes que aún el hecho bíblico actual nos deja un poquito en el aire o el entendimiento no se hace a fondo como debe ser y visto desde otro ángulo, ¿no? Porque normalmente el hecho bíblico se ve desde un ángulo religioso, lo cual está bien, pero hay que darle la profundidad del sentido a lo versado en los párrafos y en las líneas que tiene el hecho bíblico. Bueno, vamos a hablar de estos libros apócrifos y vamos a comenzar con el libro de Adán y Eva. ¿Qué nos dice este libro de Adán y Eva? Este libro es conocido como el conflicto de Adán y Eva con Satanás. Fíjense ustedes, es el conflicto de Adán y Eva con Satanás y trata sobre los días después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, sobre su gran tristeza y las tentaciones que sufrieron por parte de Satanás. Y en el libro dice lo siguiente, fíjense ustedes, que los hijos de Dios que salen en el Génesis son los hijos de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Las hijas de los hombres habrían sido descendientes de Caín, el primer asesino. Así con estas palabras tan fuertes y duras, le vuelvo a decir que estos libros apócrifos
son libros de una instrucción extraordinaria y de una enseñanza muy profunda y de una sapiencia muy profunda, pero también son libros que dejan unas palabras no tan dulces y suaves, sino a veces muy duras para que el humano lo entienda de esa manera ante la realidad vivida por estos personajes bíblicos, ¿no? Vamos a hablar ahora del libro de Enoc, este épico personaje bíblico que Enoc pues, fue uno de los más grandes patriarcas iniciáticos de aquel Antiguo Testamento, pero lo nombra muy poquitín, ¿no? Que vivió 300 y tantos años y que Dios Jehová se lo llevó y punto, desapareció, no habla más. Pero en estos libros apócrifos hay un contenido muy profundo sobre Enoc. Y dice lo siguiente, fíjate, en este libro de Enoc contiene una gran historia de ángeles caídos. Muchas veces hemos hablado sobre los ángeles caídos, estos seres que vinieron del espacio o vinieron de los cielos y que se internaron con los humanos y vieron a las mujeres terrícolas muy hermosas y copularon con las mujeres hermosas y nacieron unos seres deformes. Y es ahí donde Dios, Jehová, los expulsa y les dice que no van a volver nunca más a su lado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente al tener relaciones con estas terrícolas hermosas se contaminaron y pues lógicamente estaban contaminados y ya no podían regresar al lugar de donde vinieron y venían con su líder llamado Jehová. Bueno, Enoc, en este libro de Enoc contiene una gran historia de aquellos ángeles caídos que entraron en forma caótica a la tierra, que se los acabo de explicar. Habla de los gigantes híbridos, Nefelim. Estos son los hijos que nacieron de los ángeles caídos con las terrícolas humanas, hermosas terrícolas humanas, como dice el hecho bíblico. La corrupción generada por ambos seres y sobre el origen de los demonios. Narra también la visita de Enoc a los cielos con visiones sorprendentes de otras dimensiones. Estas visiones que habla Enoc en su libro, él habla del mundo multidimensional, fíjense ustedes, cosa que nosotros ahora solamente escuchamos en programas como estos o en el hecho conspirativo o en la parte científica también. Pero Enoc ya hablaba de que él entraba a los cielos y a otras dimensiones, a mundos multidimensionales, ¿no? Más o menos su expectativa era algo surrealista, pero vamos, ahora entendemos que sí, es muy posible que existan mundos paralelos, es muy posible que existan mundos multidimensionales, es posible, es más, es posible que nosotros estemos siendo visitados por seres de otras dimensiones y de otras latitudes del universo. Y Enoc ya lo decía en su libro. Entonces, estos libros apócrifos que aparentemente guardan una irrealidad, algo así como surrealista, como le decía hace un rato, pues si vemos en el fondo de la situación, realmente parece que se acerca mucho, pero mucho a la verdad. Así que Enoc, este gran ser bíblico, épico, es una persona que en su libro narra lo que les acabo de decir. Estamos haciendo unos resúmenes para que, si no, con cada uno de ellos nos echaríamos todo el programa. Pero estoy haciendo un resumen de cada uno de ellos para que ustedes tengan el entendimiento de esta grandiosidad de información que hay en cada libro apócrifo de uno de los personajes bíblicos que estamos nombrando. También tenemos el libro de Isaías, ¿no? Él habla mayormente de la ascensión de Jesús, ¿no? Isaías era un tipo muy inteligente y como les decía, narra la ascensión de Jesús y viajes de Isaías por los 7 cielos. Escuchen esto, Isaías viajó por los 7 cielos. Relatan las visiones de Isaías sobre la encarnación, la pasión, la resurrección y la ascensión del Mesías. Acá no habla Isaías de Jesús, sino habla del Mesías. Pero fíjense, también habla de los viajes por los 7 cielos, ¿no? Entonces, Enoc nos habla de las dimensiones que visita e Isaías nos habla de los 7 cielos. Ahora, ¿a qué se referían los 7 cielos? Pues habría que analizar muy a fondo este mensaje de los 7 cielos, pero probablemente esté hablando también de dimensiones y probablemente esté hablando de estados físicos fuera de este planeta,
probablemente otras galaxias, otras estructuras físicas que no tenemos la menor idea, pero ya en el libro de Isaías se menciona los 7 cielos, que no son lugares divinos, no son lugares de paz donde vamos a descansar, no. Él está hablando de situaciones cósmicas, no está hablando de terrenales. Hay otro libro también que se llama el Evangelio de Pedro. ¿Qué nos habla el Evangelio de Pedro, no? Pedro nos habla de lo siguiente. Dicen que los soldados romanos y muchas otras personas fueron testigos de la resurrección de Jesús. Esto dice el Evangelio de Pedro. Cuando el cielo se abre y de él descienden también hombres gigantes en medio de un resplandor para entrar al sepulcro del Mesías. Este es un detalle que no aparece en otros hechos bíblicos, en el hecho bíblico no aparece en ninguno de los capítulos de ninguno de los personajes bíblicos, pero en el libro apócrifo de Pedro habla él que descendieron de 2 hombres gigantes en medio de un resplandor para entrar al sepulcro del Mesías. O sea, lo que quiere decir Pedro es que cuando van a ver la piedra abierta, la roca, y ya no está el cuerpo del Mesías, pues él dice que vinieron 2 hombres grandes, altos, gigantes, y se lo llevaron. Así de simple. De esa manera hay que entenderlo. Ahora, esto no aparece en ningún hecho bíblico, pero sí aparece en los libros apócrifos. También hay un evangelio, el evangelio de María Magdalena. María Magdalena fue pues tildada de prostituta, ¿no? Y con ese objetivo de histórico que nos han contado o religioso, lo tenemos bien puesto en la cabeza nosotros. Y cuando hablan de María Magdalena hablamos y nos viene a la mente inmediatamente el hecho de una prostituta. ¿Pero fue realmente una prostituta? ¿No? Fíjese, en el libro apócrifo de María Magdalena dice lo siguiente, donde muestran la importancia, escuchen esto, muestra la importancia apostólica de María Magdalena, que es la que está en el cuadro a la derecha de Jesús, con él. O sea, ella era un apóstol de Jesús. Era en otros libros apócrifos donde Enoc, dentro del libro de Enoc, hablan de la boda de Canaán, ¿no? En esta boda de Canaán, Jesús está participando con su madre y nadie sabe de quién es esa boda, pero curiosamente Jesús lleva, pues su mamá se le acerca y le dice, oye Jesús, ¿sabes qué? Se ha acabado el vino, así que necesitamos más vino. Entonces Jesús fue y convirtió el vino en agua y tuvieron más vino para la jarana de la boda de Canaán, ¿no? Pero acá hay un detalle interesante, amigos. Según la historia nos cuenta que dentro de los personajes hebreos, de la comunidad hebrea, la costumbre era que el novio no debía dejar de que haya vino en el matrimonio. Entonces, podría haber la posibilidad, como dicen muchos de estos libros apócrifos, podría haber la posibilidad de que las bodas de Canaán hayan sido las bodas de María Magdalena con Jesús, porque si no Jesús pues no tendría nada que hacer en el asunto. ¿Para qué se preocupó del vino? Se preocupó del vino porque él era el novio. Y esto es lo que habla también parte del Evangelio de María Magdalena, que ella no era cualquier hija de vecina, ella era el brazo derecho de Jesús y era un apóstol, tenía un apostolado, dice el libro del Evangelio de María Magdalena. También en este libro habla de unos misteriosos poderes que el espíritu humano tendría que vencer o sobrepasar. O sea, también habla en el Evangelio de María Magdalena que el humano tiene poderes, pero tiene que luchar para que esos poderes salgan a la luz y que tendría que vencer muchas cosas, probablemente sean las tentaciones, la arrogancia, el ego, la gula, etcétera, muchas cosas que tenemos nosotros que luchar para liberarnos de esas fuerzas y que podamos nosotros realmente ser pues seres humanos de bien, seres espirituales y que podamos trascender la barrera de este mundo físico terrenal. Y en el Evangelio de María Magdalena claramente nos dice que tenemos muchos poderes, pero hay que trabajar y trabajar para lograr que esos poderes salgan a la luz. Entonces, resumiendo, María Magdalena, según los libros apócrifos, no fue ninguna prostituta y en segunda y probablemente en primera instancia
María Magdalena fue un apóstol de Jesús. Fue el apóstol. Por eso que el resto de apóstoles tenían muchos celos con ella, porque ella siempre lideraba muchas cosas. Según cuentan otros libros apócrifos, que María Magdalena era una mujer súper inteligente, muy hábil, muy inteligente, y al lado de Jesús fue su gran apoyo. Bueno, ahí estamos contando más o menos la historia nueva para ustedes, que los invito a investigar de todas formas. Vamos a hablar ahora del Evangelio de Tomás, ¿no? Este Evangelio de Tomás es muy interesante, fíjese, contiene 114 dichos atribuidos a Jesús. No vamos a leer los 114 porque si no, nos vamos a echar todo el día, ¿no? Pero vamos a leerle entre ellos el siguiente, que dice así, es un dicho atribuido a Jesús, vuelvo a repetir, dice así: el reino está dentro de ti. Los fariseos, los escribas, han recibido las llaves del conocimiento, pero las han escondido. También se leen unos dichos especialmente que podemos tildarlos de un poco de funesto, ¿no? Hasta agresivos, como es el siguiente, fíjense. ¿eh? Quizás la gente piense que he venido a repartir la paz sobre la tierra, fuego, espada, guerra, porque habrá 5 en cada casa, habrá 3 contra 2, 2 contra 3, padre contra hijos, hijos contra padre, y se mantendrán como unos solitarios. Ahora, fíjense ustedes, nosotros estamos hablando pues de una imagen que tenemos de Jesús muy linda, muy todo él, todo amor, todo paz, lo cual lo es, ¿no? Porque él preconizó la paz y el amor, ¿no? Y puso la otra mejilla y etcétera de cosas, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una lección extraordinaria, pero las palabras que dice Jesús en el Evangelio de Tomás, según el Evangelio de Tomás, este Evangelio apócrifo, estamos viendo de que hay palabras muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, esta segunda es muy fuerte, que dice, porque habrá 5 en cada casa, habrá 3 contra 2, 2 contra 3, padre contra hijo, hijo contra padre, y se mantendrán como unos solitarios. O sea, luego de esa bronca se van a separar todos. Entonces Jesús tenía las cosas muy claras en cuanto a la acción de lo que puede suceder en una familia cuando hay una disociación. Por eso en una familia debe haber armonía, debe haber paz, debe haber comprensión y sobre todo comunicación, porque si no hay comunicación en la familia se perdió todo, amigos. Fíjense, existen alrededor de 50 libros apócrifos, ¿no? Más que los de los que acabamos de leer. Estos libros, como les decía, están considerados por la Iglesia como herejes, como, digamos, como producidos por otras autorías, autorías dudosas que no entran al caso, y sobre todo la Iglesia los rechaza porque según ellos dicen que son inspirados, no son inspirados por Dios. Entonces, todos estos libros es herejía para la religión, pero estos libros fueron encontrados, amigos, no fueron inventados, están realmente encontrados y traducidos, incluso en el libro del Mar Muerto también hay unos libros extraordinarios, ¿no? Que es una historia muy larga también esa, pero los invito yo a ustedes a que investiguen, no nos quedemos con la duda, no nos quedemos solamente con decir, no, Dante nos está vendiendo humo, no, un momentito, acá no se vende humo, ustedes busquen la información, yo los invito a eso, a que busquen la información y se informen, ¿no? De buenas fuentes de las cosas que hay al otro lado de la historia que nos han contado. Porque como he dicho en varias oportunidades, probablemente la historia que nos hayan contado sea una historia llena de falsedad y la verdadera historia esté escondida donde quizás la tengamos puesta sobre la mesa y no las queremos ver porque ahí nos las ponen. Entonces, yo los invito a investigar para que esa verdad llegue a ustedes. Nosotros tratamos de darle los elementos para que ustedes investiguen. Y si ustedes tienen alguna pregunta, encantado, háganos la pregunta. Ustedes nos pueden escribir a nuestro correo ovnigal@m.com, nos pueden comunicar sus inquietudes, vuestras inquietudes. Si quieren que le tratemos de algún tema específico, háganos saber que los tratamos el tema que ustedes gusten, porque ustedes son la razón de nuestra presencia en este programa. Así que a investigar y a chequear más sobre los libros apócrifos y los libros del Mar Muerto. Los invito. No se muevan, amigos, volvemos en unos breves instantes.
Bueno amigos, seguimos con nuestro programa y vamos a darle el dato referencial que la NASA ha detectado nada menos que un inexplicable aumento de, escuchen ustedes, de oxígeno en Marte. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Qué pasó? ¿No decían que en Marte no había oxígeno? Pero la NASA ha detectado que el oxígeno está aumentando en Marte. Entonces, ¿cabría la posibilidad de que haya vida? ¿Existe realmente vida alienígena en Marte? Si es que hay oxígeno, tiene que haber vida, obviamente. Claro, no nos dan detalles profundos, pero la realidad es esa. Hay un informe donde la NASA nos explica que está aumentando de una manera inexplicable el oxígeno en Marte. Este descubrimiento, escuchen ustedes, se produce después de que la Agencia Espacial utilizara por primera vez el rover Curiosity para medir los cambios estacionales en el gas que llena el aire sobre el cráter Gale en Marte. Los científicos dicen que no hay una explicación conocida para las fluctuaciones en el oxígeno del planeta. Dicen ellos, estamos lidiando por explicar esto, dijo Melissa Trainer, científica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, quien dirigió la investigación que estamos dando como nota. El hecho de que el comportamiento del oxígeno no sea perfectamente repetible cada temporada nos hace pensar que no es un problema que tenga que ver con la dinámica atmosférica. Tiene que ser una fuerte tensión de alguna fuente química y un sumidero que aún no podemos explicar. Ahora, los científicos esperan seguir midiendo la atmósfera para tratar el misterio del oxígeno. Fíjense, Marte nos han estado informando los científicos que primero habían encontrado agua líquida, ¿no? Después altas cantidades de gas metano y ahora el aumento repentino del oxígeno. Y quizás el siguiente paso podría ser, señores del planeta Tierra, hay existencia de vida en Marte, porque ya todo nos está llevando a eso. Y quizás estos señores de la NASA y todos estos científicos quizás saben que hay vida en Marte y no nos la dicen, nos las están echando de gotitas, ¿no? De gotitas. La NASA mayormente ha generado una desinformación total de muchas fotos que se envían y videos de Marte, donde se puede ver cosas como pirámides, como cuerpos, como ciertos animales, ciertos crustáceos, agua en Marte, estructuras en Marte, y etcétera, ¿no? Ahora, todo esto podría tratarse, vamos a pensar, de una agenda que nos está llevando de la mano hacia el siguiente paso, donde nos van a poner en contacto ya o bajo la presencia de seres alienígenas. ¿Sería posible eso? Se trata de una agenda bien establecida o preestablecida para llegar a conclusiones y decir, señores, hermanos terrícolas, sí hay vida en Marte y hay vida inteligente en Marte. Porque todo esto está llevando a eso, ¿no? A que existe vida inteligente. Esperemos, parece que los pasos están siendo un poco agigantados, ¿no? La NASA, por un lado, con todas las fotos de Marte y todo lo que está pasando ahí. El Pentágono, por otro lado, que nos informa de que sí, hay ovnis que son objetos voladores no terrícolas, que son tripulados con inteligencia y probablemente con seres inteligentes. Vence la ley de la gravedad, y etcétera, 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 que lo hemos explicado muchas veces. Entonces hay como un paquete de información que nos está llevando de la mano quizás, a que en algún momento no muy lejano nos digan, existe vida en Marte y existe total y rotundamente la vida inteligente en el universo. Vamos nosotros desde nuestro programa Zona X, tratamos de darle la mejor información y tratamos de poner sobre el tapete las cosas que están sucediendo alrededor de nuestro planeta y las investigaciones que van dando los diferentes institutos científicos como la NASA, el Centro Espacial SOHO, que lo tenemos cerca al Sol, los científicos europeos que también tienen todas sus herramientas para trascender el espacio aéreo
China, la India, Rusia, etcétera, etcétera. Tratamos de darle la mejor información para que ustedes estén al tanto de lo que está sucediendo. Esto, para mí, de lo que el oxígeno está mostrándose en una elevación sorprendente en Marte, pues me parece que quizás hay un proceso químico, como ellos dicen, ¿no? Pero es algo raro, realmente es raro. Algo hay entre manos y quizás sea parte de la agenda preparada. Bueno, también hay cosas que no son preparadas por la agenda y que nosotros los seres humanos cuando andamos por las calles, por las cumbres nevadas o andamos en avión, viajamos en avión, tenemos la posibilidad de ver el espacio más abierto, donde no hay tanta civilización y a veces se encuentran cosas sumamente raras y extrañas. Vamos a presentarles un video donde ha sido filmada, una escalera en el cielo. Ahí tienen ustedes el video. Vamos a hacerle la reseña de ese video, ¿no? Apareció una escalera misteriosa y esto ha sido sobre el cielo de Florida, Estados Unidos. Este video ha sido publicado en internet y grabado el 28 de octubre de este año en Florida por una persona llamada Gray García. Ahora, ha sido compartida en YouTube por este grupo de Mavi 777, que son gente que sube mucha información interesante sobre estos fenómenos raros y el fenómeno OVNI también, y lo paranormal. Le llamaron a esto la escalera hacia el cielo, porque parece una escalera realmente, ¿no? Ahora, mucha gente dice que esto puede haber sido producto de una cuestión climática atmosférica y otros dicen que puede haber sido el proyecto Blue Beam. Ahora, ¿qué cosa nos trae este proyecto Blue Beam? Este proyecto Blue Beam se trata de hologramas creados mediante satélite, generadores en el espacio, que proyectarían imágenes simultáneas en los 4 rincones del planeta. El tercer paso de este proyecto Blue Beam sería el control mental, convenciendo a toda la gente que su Dios les está hablando desde lo más profundo del alma, a base de tecnología. Y el cuarto y como último paso de este proyecto Blue Beam dice que habría unas invasiones extraterrestres y el absoluto control del nuevo orden mundial. Hacia eso se está llegando, según el proyecto Blue Beam, o lo que hablan del proyecto Blue Beam, control absoluto del New World Order, del nuevo orden mundial, sobre la población de la Tierra. Entonces, esto es lo que dicen del proyecto Blue Beam. Puede ser que estos sean hologramas, como a veces se han estado presentando unas figuras de ángeles, de Dios, figuras raras, hasta estructuras se ven en el aire de unas urbanizaciones o de unos edificios, sobre todo en China y Rusia. Dicen que es cuestión de reflejo de la composición solar y se solidifican en el cielo una serie de cosas, unos cristales de hielo. Bueno, hay múltiples investigaciones, pero lo cierto es que de este proyecto Blue Beam se está hablando hace ya mucho tiempo y con mucha seriedad, que es parte del New World Order, del nuevo orden mundial, que hablan los conspiranoicos. Ahora, ¿cuál es el objetivo del New World Order mundial? Es llegar al control de la población mundial. Al final van a instaurar un solo gobierno, un solo ejército, un solo Dios y una sola moneda. Ese es el camino que está llevando este plan estructurado por el New World Order, el nuevo orden mundial, donde están utilizando, según la conspiración, o los amigos de la conspiración, están utilizando el Blue Beam como arma fundamental para generar esta crisis, esta psicosis, para que el humano vaya convenciéndose obligatoriamente de cosas que no existen, pero convenientes para esta gente que mueve el New World Order. Ahí lo dejamos esto, amigo, porque es un tema muy controversial, ¿no? Habría que analizar una serie de detalles, pero de todas maneras ahí tienen la esencia de lo que es el proyecto Blue Beam y el New World Order, el nuevo orden mundial. A investigar nuevamente, ¿eh? Volvemos en unos instantes. ¿Algunos de ustedes en algún momento ha sentido como que ha habido un tiempo en la vida que
que no lo han recordado con facilidad o que no lo recuerdan definitivamente, que hay un cierto vacío en la memoria. Este es un fenómeno que muchas personas han experimentado alrededor del mundo, ¿no? Y mayormente este fenómeno lo determinan como un fenómeno de abducción. La abducción es, digamos, la presencia de seres alienígenas y que van a las casas o a lugares o interceptan a personas en algunos lugares y se las llevan a las naves contra su propia voluntad. Esto se llama abducción. Y cuando se las llevan, parece como que les borran el chip y ese espacio-tiempo las personas, cuando son devueltas luego, no recuerdan qué pasó en lo más mínimo. Eso mayormente sucede en las abducciones. Pero, ¿realmente existe eso? ¿Realmente las abducciones existen? ¿Realmente existe ese fenómeno del tiempo perdido? Vamos a presentarles a ustedes una serie de informes donde van ustedes a sacar vuestras propias conclusiones de que esto del tiempo perdido puede ser una realidad que a más de a uno le ha pasado y simple y llanamente lo tienen así, como dice la expresión, perdido, ¿no? Ahora, este tiempo perdido, ese vacío en la memoria, este es un fenómeno, como le decía, que todo el mundo o mucha gente lo ha realizado. Es un vacío de tiempo que las personas no pueden recordar nada en absoluto, y mayormente se trata de abducciones extraterrestres, ya que las víctimas no recuerdan conscientemente las abducciones. Quedan más o menos con la extraña sensación de un vacío temporal misterioso, porque se siente, eso se puede sentir, que hay algo que no lo pueden agarrar y que está ahí, ¿no? Estos lapsos de tiempo podrían ser recuperados a través de técnicas como la hipnosis y también a veces a través de los sueños. Si ustedes están teniendo sueños extraños de seres extraterrestres, seres desconocidos o lugares oscuros o momentos de mucho temor, la gente, esto a veces las abducciones son con un sistema de temor muy grande y se guardan en el subconsciente y en los sueños aflora todo ese temor. Hay gente que tiene miedo a la oscuridad, gente que tiene miedo a ciertos sonidos o a ciertos animales, probablemente hayan sido abducidos, ¿no? Ahora, ¿cómo se experimenta este fenómeno? Cuando las personas están realizando actividades normales, cotidianas, como por ejemplo conducir en carretera, como les decía hace un rato, o simplemente limpiando y arreglando su casa. Es inexplicable, en cualquier momento puede suceder. Ahora, luego las personas se dan cuenta que esa actividad tomó mucho más tiempo de lo normal. Claro, o sea, las personas están limpiando, ya saben que para limpiar su casa, por decir una cifra, un número, se van a demorar pues, qué sé yo, media hora ya. Pero de pronto ven el reloj y ha pasado 5 horas y están en la misma pieza porque parece que en el mismo momento estático que sucede, las cosas que están sucediendo lo ponen estático, luego realizan la abducción y luego lo regresan al mismo momento donde lo agarraron, donde agarraron a la persona. Entonces cuando uno ve su reloj dice, carambas, pasaron 5 horas y yo en esto me demoro pues solamente media hora. Entonces ese es el tiempo muerto y esto le pasa a mucha gente, ¿no? Se experimenta cuando está realizando las actividades y simplemente pues hay más del tiempo de lo normal que uno actúa en esas actividades. Ahora, también se detectan desplazamientos físicos espaciales, ¿no? O sea, apareces en un lado y luego estás en otro lado, a grandes distancias inclusive, hasta cientos de kilómetros puedes aparecer nuevamente, ¿no? A distancias pues muy locas, ¿no? Ahora, este fenómeno debe estar acompañado normalmente con una especie de trance. El trance es donde te liberas y no tienes conciencia de lo que está sucediendo. Parece que hay una especie de trance, o te crean o te generan ese trance para que en el momento que estás ya abducido, llevado a una nave no terrícola, y te hagan algún experimento o, de lo contrario, relaciones sexuales o algún tipo de inseminación artificial
para ellos generar seres híbridos, porque ese también es el otro objetivo de las abducciones, ¿no? De todas maneras, hay cosas que escapan a lo común denominador, y ese tiempo perdido tiene una razón de ser, una razón que no lo explica la ciencia. Por ejemplo, ¿qué explica la psicología sobre esto, no? La psicología nos explica que no hay ningún tratamiento satisfactorio para llegar a conclusiones adecuadas, no las hay. Han hecho experimentos y no existe, ¿no? La mayoría, dicen los psicólogos, de los que experimentan el fenómeno no parecen tener enfermedades mentales. Ahora, una razón, dicen los científicos que han hecho experimentos con gente sobre estos tiempos perdidos, podría ser que las personas padecen de epilepsia. Probablemente las personas que tienen epilepsia padezcan de este problema. Pero, acá hay un detalle importante, pero muchos a quienes les ocurre este fenómeno no padecen de epilepsia. Entonces hay una tremenda contradicción en estos científicos que están tratando de investigar este tema, ¿no? Ahora, también hay un tema interesante, aparte de la parte científica, un tema sobre esto mismo del tiempo perdido, que es la opinión de los ufólogos, de los investigadores del fenómeno OVNI. ¿Qué dicen estos caballeros sobre el tiempo perdido? Ellos tienen quizás una respuesta más clara, en base obviamente a sus investigaciones y al estudio que han realizado con otras personas, ¿no? Porque hay estudios, hay investigaciones que se han realizado con personas que han sido abducidas, y estas personas revelan unas cosas totalmente, en algunos casos, terroríficas, y otras pues simple y llanamente han tenido un contacto con estos seres y han generado algún tipo de experimento que no les ha causado ningún trauma, pero hay otras personas que sí les ha causado un tremendo trauma. ¿Qué dice la ufología? Ellos dicen que el tiempo perdido es un claro indicador de una abducción extraterrestre. Fíjense, son bien contundentes, ¿ah? También dice que en estos momentos de las abducciones se escuchan luces, sonidos metálicos y presencia alienígena de seres con rasgos físicos no terrícolas, con seres mayormente de estos tipos conocidos como los grises, de ojos grandes, o seres altos, seres de piel blanca, etcétera, ¿no? Ahora, también ellos sufren y perciben un desplazamiento espacial, o sea que son desplazados a grandes distancias estas personas, ¿no? Y que son sacados de sus hogares y llevados a unos objetos voladores llamados naves extraterrestres, ¿no? Ahora, hay un detalle interesante acá, que los seres estos generan cierto rasgo de pérdida de la memoria. Parece que ellos son los que inducen a que la memoria sea puesta en un stand-by, frenada en ese momento, y le borran la memoria. Pero a través de la hipnosis, a través de la meditación regresiva, se les puede sacar esa información a la persona. Y muchas personas se han prestado a esta situación del hecho de la meditación regresiva y de la memoria, para tratar de sacar en ese momento, a través de la hipnosis, sacar la información de lo que sucedió en ese tiempo perdido. Hay un caso muy interesante, amigos, sobre el tiempo perdido, que es la historia de Betty Barney Hill. Esta es una pareja, Betty y Barney Hill, ¿no? Es una pareja canadiense que ellos estaban viajando en una carretera en New Hampshire, Estados Unidos, en 1960. Ellos conducían por una carretera desierta de noche, cuenta la historia, y miran una extraña luz. Luego recuerdan solamente hasta más de 100 kilómetros adelante, 3 horas después, sin recordar nada en absoluto de ese lapso de tiempo que pasó. Y esta pareja, a través de la hipnosis regresiva, relató una realmente terrible abducción alienígena. Ahora, este es un detalle interesante, y es quizás la historia más clara que tenemos sobre abducciones. Esto fue muy inventado, muy contado. Ellos tuvieron 3 horas de tiempo perdido, y donde se les hizo investigaciones y estudios, los sometieron a hipnosis,
y ahí ellos relataron de una manera muy fuerte lo que pasaron. Dice que los llevaron a una nave y en esa nave había unos seres alienígenas y estos seres alienígenas realizaron unas intervenciones poniéndoles como unos metales en la nariz y en otras partes, produciéndoles dolores muy fuertes. Bueno, eso es lo que ellos relatan. Hay otro tipo de abducciones que no tienen ese relato tan cruel, digamos, ¿no? Pero esta pareja sí, en realidad tuvo, según lo que ellos cuentan, y fue muy mentado en su época, la pareja de Betty y Barney Hill, donde una nave, una luz se les acercó y ahí perdieron la brújula. No saben qué pasó en ese espacio de tiempo. Pero gracias a la hipnosis se logró reunir toda la información, sacarle toda la información a ellos por separado y dijeron lo mismo. Incluso habían señales y marcas en ese objeto donde fueron introducidos y la mujer recuerda perfectamente qué cosa decía en ese objeto, que parece que era un anuncio para la humanidad. Bueno, este fue uno de los casos más mentados y el que más conocemos. Así que estas abducciones del tiempo perdido es un fenómeno para tenerlo en cuenta, pero de todas maneras es una situación muy controversial donde la ciencia como la psicología no ha podido definir de qué se trata, ¿no? Lo único que nos queda a nosotros es que la mayor información que tenemos sobre el tiempo perdido es con las abducciones que se están dando hasta estos momentos en diferentes partes del planeta. Así que si alguno de ustedes ha tenido un tiempo perdido, sería bueno que se sometan a una hipnosis o a una meditación regresiva para poder sacar esa información del tiempo perdido, porque probablemente les esté afectando en su sistema nervioso, en sus emociones, en sus fobias, en muchos aspectos, y su tranquilidad no es la que deben tener. Así que investiguen bien sobre ese caso individualmente, sería bueno cada cual, sobre estos tiempos perdidos, que sí suceden. Regresamos en unos instantes, amigos, no se muevan. ¿Se han puesto a pensar ustedes que el ser humano podría tener poderes realmente? ¿Poderes mentales? ¿Tiene el ser humano esa capacidad de tener poderes mentales? Pues hay muchos investigadores que afirman lo que acabo de exponer y hay estudios científicos también que ya nos están llevando de la mano probablemente a entender ciertos comportamientos y ciertos resultados de aquellos llamados poderes mentales del ser humano. La telequinesis, por ejemplo, es uno de estos poderes psíquicos que nos podrían determinar que el humano posee cosas misteriosas y habilidades muy misteriosas, ¿no? Y que son habilidades obviamente paranormales de la mente que ella misma podría influir sobre la materia. Acá no estamos hablando de tocar algo con las manos, sino tocarlo con la mente. Suena un poco extraño, pero la telequinesis nos lleva a esta respuesta, que sí, el humano puede tener poderes que le permitan tocar con la mente y mover objetos o tratar de hacer algo con algunos objetos. Por ejemplo, fíjense ustedes, entre estos poderes mentales tenemos la telepatía, la hipnosis y fundamentalmente la telequinesis que hablamos de hablar. ¿Qué cosa es la telepatía? La telepatía es la transmisión del pensamiento de una persona a otra. El pensamiento de una persona a otra. Acá no existe un teléfono celular, no existe ningún otro tipo de comunicación, sino la emisión del pensamiento. Dicen muchas personas que practican la telepatía que no se emiten sonidos, no se emiten palabras, sino lo que se emite son imágenes. Entonces, probablemente nosotros estemos por el camino equivocado y obviamente que a través del lenguaje nos comunicamos porque es parte de la vivencia de este mundo tridimensional, pero ¿lenguaje puede haber un lenguaje mental? Pues sí. Esto, la telepatía nos podría mostrar que a través de imágenes podemos conectarnos con otra persona. La hipnosis, por ejemplo, es el control mental o sumisión
que genera una persona sobre otra en un estado semiconsciente. Es el poder que tenemos mental, que una persona puede influir sobre otra y controlar su mente, controlar sus estados y poder definir muchas cosas de esta vida. ¿Ok? Tenemos también la premonición, que es la capacidad para ver eventos en el futuro. Hay poderes también cinéticos, amigos, que tienen que ver con la mecánica, el movimiento de los objetos. Y la electroquinesis, que es el control de la electricidad, por ejemplo. La piroquinesis, que es el control del fuego. Por ejemplo, la heloginesis, que controla la atmósfera. Se podría manipular los elementos, fíjense ustedes, provocando vientos, lluvias y hasta tormentas. Y la fotoquinesis, que manipularía la propia luz. La telequinesis básicamente significa como mover objetos con la mente sin intervención de medio físico detectable. La psicoquinesis, esto depende desde el desplazamiento hasta la deformación de objetos y la levitación. Ahora, muchos preguntarán cómo se puede hacer para tener pues este poder o sacar a la luz este poder. Primero, hay que relajarse, escuchen bien, poner la mente en blanco, concentrarse en el objeto mismo que se quiere mover más o menos por unos 10 minutos, hasta que se perciba como que ese objeto es parte de uno mismo. O sea, tienes que amalgamarte con el objeto en buena cuenta, ¿no? Y utilizar la mente, que es en la mente poner que ese objeto se mueva o levite. Esta es una realidad que se puede hacer, pero hay que practicarlo y practicarlo y practicarlo, como aquel atleta que se practica para una competencia. Miren, existe una de estas personas que tiene capacidades de telequinesis. Bueno, y fue un estudio que se hizo en los años 1926 por la época de la Guerra Fría. Es Nika, la señora Nika Kulakina. Si podemos poner el video, señor director, rapidito para que nuestros amigos lo vean y describimos rápidamente y brevemente de qué se trata, para que ustedes vean cómo una persona puede tranquilamente realizar la telequinesis. Esta es una persona que llegó a realizar y se destacó mucho en telequinesis. Nació en 1926 y murió en 1990. En la época de la Unión Soviética, durante la época fría, ahora en la Guerra Fría, se realizó una investigación sobre sus habilidades paranormales de esta señora Nika Kulakina. Los experimentos se habían realizado en condiciones controladas con documentos y videos, donde Kulakina mueve objetos a distancia. Esta persona se convirtió en una importante pieza para la investigación psíquica, pero ella decía que para realizar la telequinesis se requerían periodos de meditación, poner la mente en blanco y realizar la amalgama con estas situaciones. Ahora, hubo un experimento muy sorprendente de esta señora que sí quedó así sobre el tapete y decía, sucedió esto en el laboratorio de Stalingrado el 10 de marzo de 1970, donde los científicos habían probado sobre objetos, pero querían probar sobre células y tejidos, escuchen bien, y Kulakina concentró su energía mental para detener el latido del corazón de una rana. Se reportó que lo hizo acelerar el latido y luego ralentizarlo hasta detenerlo completamente. Y luego no quedaron ahí los experimentos, se hizo con seres humanos también, donde ella llegó a provocar latidos irregulares y casi llegando al infarto de la persona, así que ese experimento tuvo que detenerse. Luego esta señora redujo mucho sus actividades psíquicas porque llegó a sufrir ataques al corazón, depresión, arteria alta, dolores del cuerpo, etcétera, ¿no? Y ella dijo que con estos ejercicios mentales perdía muchísima, pero muchísima energía. Ahora, esta parte psíquica no son aceptadas por la ciencia aún a pesar de estos experimentos de esta señora rusa. Pero ahí lo tienen, queda pues para ustedes como una parte física visual. Hay mucho detalle e información sobre estos experimentos que se realizaron en Rusia durante la época de la Guerra Fría. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Les agradecemos vuestra presencia en nuestro programa. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora y en nuestro mismo canal. Les saludó Dante Ríos Tambini y esto fue Zona X, Puerta a lo Desconocido. Buen fin de semana.